Vale, vamos directos al grano. Hoy traemos un análisis estratégico profundo, una cronología exhaustiva de la crisis en Bolivia, desde aquel quiebre institucional de 2019 hasta la parálisis nacional absoluta que estamos viendo en mayo de 2026. Para los que seguís habitualmente el canal @juna8558, sabéis que nos gusta ir a los datos fríos. Así que vamos a desgranar de forma totalmente objetiva la fractura interna del MAS entre Arce y Morales, la victoria electoral de Rodrigo Paz y esos datos críticos de la parálisis actual que ponen los pelos de punta. Una pérdida del 2,26% del PIB, una inflación del 20,4% y una emergencia humanitaria tremenda por desabastecimiento en La Paz y el Alto. Vamos a intentar entender cómo se ha llegado a este punto. Esta es nuestra hoja de ruta, una especie de efecto dominó. Primero, la ruptura de 2019. Segundo, la fractura del MAS. Tercero, la victoria de Rodrigo Paz. Cuarto, el colapso económico. Y quinto, el paro nacional de mayo de 2026. Empezamos. Sección 1. El quiebre de 2019. El inicio de todo este laberinto institucional. Cualquier análisis riguroso de la Bolivia actual tiene que empezar exactamente aquí. Todo salta por los aires en octubre de 2019. Como recordaréis, Evo Morales buscaba un cuarto mandato, algo bastante polémico de por sí. De repente, hay una interrupción inexplicable en el conteo de votos. Esto, lógicamente, desata protestas masivas en las calles y fuerza una auditoría de la OEA que acaba reportando irregularidades graves. La tensión llega a tal punto que en noviembre, ante la presión social y la sugerencia directa de militares y policías, Evo Morales renuncia y sale del país. Entra un gobierno interino muy polarizado con Jeanine Áñez al frente y tras meses de muchísima tensión y violencia, llegamos a octubre de 2020. Tratando de buscar una salida democrática, Luis Arce, que había sido el todopoderoso ministro de Economía de Morales, gana las elecciones. Parecía que volvía la calma, pero como vamos a ver, el problema de fondo seguía ahí, latente. Pasamos a la sección 2. La fractura del MAS. Cuando el oficialismo se rompe en dos. Fijaos, la victoria de Luis Arce prometía estabilidad, el retorno del partido hegemónico, pero resulta que desató una lucha de poder interna brutal. De pronto, el tablero se divide en dos bandos irreconciliables. Por un lado, los arcistas, leales al presidente Arce, controlando el gobierno y todo el aparato del Estado. Y por otro, los evistas, fieles a Evo Morales, con el músculo de la calle respaldados por los potentes sindicatos cocaleros del Chaparre y gran parte del Pacto de Unidad. Y ojo, porque esto no era una simple rabieta entre políticos, fue un terremoto que paralizó por completo el Parlamento boliviano y fragmentó los movimientos sociales. Básicamente, dejó al gobierno sin margen de maniobra para aprobar leyes o apagar los incendios que se le venían encima. Para que os hagáis una idea del nivel de hostilidad, mirad esta cita literal que hemos extraído de la documentación. La fractura Evo-Arce ha convertido al MAS en un campo de guerra. Ya no es partido, es trinchera. Es decir, el partido en el poder pasaba más tiempo devorando a sí mismo y peleando por quién sería el candidato en el futuro que gestionando el país. Una parálisis total. Y así llegamos a la sección 3, la victoria de Rodrigo Paz en las elecciones de 2025. Claro, con semejante desgaste interno, el escenario estaba servido para un cambio de ciclo histórico. En octubre de 2025, Bolivia se enfrenta a una segunda vuelta inédita, Rodrigo Paz contra Jorge Quiroga. Paz se lleva la victoria con casi un 55% de los votos, un hito, porque ponía fin a 20 años de hegemonía del MAS. Pero, y este es el gran pero, Rodrigo Paz hereda un regalo envenenado, un país ultrapolarizado, sin mayoría en el legislativo, y con unos sectores sociales que ya avisaban de que no iban a tolerar ni un solo recorte económico. Lo que nos lleva directos a la sección 4, el colapso económico, la tormenta perfecta. Hemos hablado mucho de política, pero ahora vamos a bajar a los números, al embudo macroeconómico que es, sinceramente, devastador. Mirad esta tabla de reservas internacionales. En 2016, Bolivia respiraba tranquila con más de 10.000 millones de dólares en la caja fuerte. 8 años después, en 2024, eso se había desplomado a menos de 2 millones. Y para 2025, las reservas estaban literalmente agotadas. Cero margen de maniobra. Y si las reservas caen, mirad lo que pasa con la inflación. Es una auténtica locura. Vemos cómo pasa de un dócil 2,1% en 2023 a saltar casi al 10% en 2024 y a dispararse a un 22,4% masivo en 2025. El motivo, muy sencillo y trágico a la vez. La producción de gas natural cayó en picado, dejaron de entrar dólares y el país no podía seguir pagando los altísimos subsidios a los combustibles. A eso sumadle un Congreso bloqueado que no aprobaba créditos internacionales. Un callejón sin salida. Y desembocamos en la sección 5, la parálisis nacional de mayo de 2026, la emergencia en tiempo real.
Vamos a mapear cómo ha escalado todo esto en apenas unos días. El 1 de mayo, la Central Obrera Boliviana, la todopoderosa COB, declara una huelga general indefinida porque los salarios ya no dan para vivir con esa inflación. 3 días después, el 4 de mayo, una marcha de pueblos indígenas de la Amazonia entra en La Paz exigiendo que se derogue la polémica Ley 1720. Para mediados de mes, el país está totalmente bloqueado, más de 50 cortes de carretera a nivel nacional. Y ojo, porque las demandas ya no son solo laborales o de tierras, ahora piden directamente que el presidente Rodrigo Paz dimita. Y fijaos en el impacto de todo esto, 2,26%. Quedaos con ese dato. Esa es la caída estimada del Producto Interior Bruto Nacional provocada por tan solo 20 días de bloqueos, según la Cámara Nacional de Industrias. 20 días han bastado para estrangular la logística y la producción de todo un país. Si lo pasamos a billetes, estamos hablando de 1.200 millones de dólares en pérdidas acumuladas. Se dice pronto, ¿verdad? 60 millones de dólares esfumándose cada día en un país que, recordemos, ya no tiene reservas y sufre una inflación galopante. Es el colapso absoluto del aparato productivo. Pero más allá de los miles de millones, tenemos que bajar a la calle y ver el coste humano real. Porque esto es lo más duro. El cerco a ciudades como La Paz y El Alto ha provocado un desabastecimiento severo. Encontrar alimentos básicos como el pollo se ha convertido en un lujo por los precios disparatados. Los hospitales están en alerta roja, sin suministros médicos esenciales. Y lo peor de todo, la tensión ya se ha cobrado al menos 4 vidas, incluyendo la tragedia de un niño de 12 años que falleció porque los bloqueos impidieron el paso de su ambulancia. Este es el drama diario que se está viviendo ahora mismo sobre el terreno. Así que, después de desglosar toda esta cronología, desde el quiebre de 2019 hasta esta asfixia total, nos queda una gran incógnita geopolítica sobre la mesa. ¿Sobrevivirá el gobierno de Rodrigo Paz a este asedio? Bolivia está atrapada en una tormenta casi perfecta de divisiones políticas y ruina económica. Para todos los que seguís el análisis estratégico aquí en el canal @juna8558, estos datos son fundamentales para anticipar qué va a pasar en Sudamérica en las próximas semanas. Es una situación al límite y el desenlace está por escribirse. Muchísimas gracias por acompañarnos en este desglose y nos vamos en el próximo análisis.